Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda parte del tercer Congreso Regional de Psicología. Primer Congreso Internacional de Psicología con el tema Aportes de la Psicología a la crisis global actual. Vamos a tocar el tema Liderazgos políticos en el Perú 2021, análisis y perspectivas. Quien nos acompaña es el magíster César Augusto Durán Ibáñez. Un momento, por favor. Para conocer un poco del magíster, él es psicólogo especializado en temas de psicología política e historia y sociología política. Tiene liderazgo político, personalidad política, autoritarismo, propaganda política, terrorismo, psicografía, corrupción y relaciones internacionales. Su formación académica es que estudió una maestría en sociología, que son estudios políticos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y estudios de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene docencia en la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, docencia en la Escuela de Ciencias Políticas en la San Marcos. Además, tiene docencia en la Escuela de Psicología de Obstetricia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene muchas investigaciones, algunas voy a mencionar. En el año 2019 hizo los estudios sobre autoritarismo urbano y rural. En el año 2018, el etnocacerismo movimiento autoritario. En el 2017, tendencias autoritarias en el Valle de Cañete. Y muchísimos más. Doctor Durán, le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Cabe mencionar, por favor, a los asistentes que apaguen su micrófono para que no haya intervención con la ponencia. 5 minutos antes de que acabe la ponencia del doctor Durán, vamos a empezar con las preguntas, las cuales ustedes, los asistentes, podrán escribirla en el chat para yo poder leerlas, ¿sí? Muy amable, doctor Durán, le damos el pase a usted. Su audio. Active su audio, por favor. Lo volvió a apagar. No se le escucha. Active su audio, por favor. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, lo escuchamos. Buenas tardes, auditorio. Soy el psicólogo César Durán y me va a tocar a mí exponer el tema sobre liderazgos políticos en el Perú 2021, análisis y perspectiva. Tengo unas PPT por las cuales en el inicio se refiere a los antecedentes, ¿no? El antecedente para poder investigar este tema son referencias de tipo histórico, por decir, y también de tipo político, ¿no? Todos sabemos que el siglo XX fue el siglo en el cual la humanidad tuvo grandes convulsiones, por cuanto, digamos, se modificaron y se alteraron tanto la parte política como también la parte ideológica y la parte también que podríamos decir de la civilización, porque en muchos aspectos imperó el criterio del desarrollo del capitalismo y también por otras alternativas se buscaron formas de gobierno que, digamos, empezaron con el surgimiento del movimiento de la Revolución Rusa, luego tuvimos también las guerras mundiales, luego también vimos el periodo de la Guerra Fría. Sí. Y casi al final hemos visto que se descompuso lo que fue el régimen soviético. Entonces, en todo este contexto que podríamos señalar como los antecedentes más inmediatos, se produjeron grandes fenómenos a nivel psicológico, político y también de naturaleza, digamos, que tenía que ver con la misma, el enfoque del estudio de estos fenómenos por parte de la psicología, ¿no? La psicología, siendo una rama muy nueva, ha tardado de alguna manera en poder, digamos, tomar el estudio de la psicología política de los liderazgos como una situación muy importante. Ya vemos que, por decir, a raíz de estos movimientos que se dieron en el siglo XIX, surgieron figuras como Lenin, surgieron preguntas como Mao Zedong, Roosevelt, Hitler, Mussolini, también tenemos al famoso Nehru,
también tenemos la presencia de Charles de Gaulle, la presencia de Konrad Adenauer, Kennedy y una serie de, incluyendo también aquí la presencia de... O sea, se produjeron el surgimiento de lo que posteriormente denominaríamos grandes liderazgos, ¿no? Pero eso fue en la esfera internacional, como un antecedente, ¿no? Estos elementos luego fueron asumidos como estudios por especialistas para de alguna manera interpretar a qué se debía el surgimiento del liderazgo, ¿no? Así tenemos que muchos tomaron en cuenta como Theodor Adorno, en un caso la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, también hasta el mismo Freud y también Wilhelm Reich, en una corriente que se establecía en función al estudio del psicoanálisis. Pero muchos de ellos tomaron esta alternativa de estudios psicológicos y lo vincularon con otras alternativas también de tipo filosófico, ideológico, ¿no? Entonces, muchas veces lo que fue tomado como un origen filosófico marxista, luego tomó la figura de un estudio político y después como una forma de interpretar psicológicamente estos fenómenos. Y luego tenemos que en sí, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge un estudio del famoso autor Teodoro Adorno, que quería explicar de alguna manera a qué se debían estos fenómenos habidos en el curso de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a la forma como se exterminó, ¿no? De alguna manera, grandes poblaciones de origen judío. Entonces, él compuso o dio lugar al estudio de lo que luego se denominaría el estudio del autoritarismo, una alternativa para poder interpretar estos fenómenos, pero del ángulo de los orígenes, ¿no? Luego, en el avance del tiempo, la teoría fue un poco cuestionada en la medida que también era muy proclive solamente a criticar la parte del estudio o de las alternativas desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? O de la derecha, que diga. Luego también hubo un receso hasta que nuevamente, hacia finales del siglo XX, ya la explicación del autoritarismo tuvo otro enfoque planteado por Bob Altmaier, pero entre estos dos autores hubo una serie de aportes psicológicos que también llamaban a señalar que los autoritarismos no solamente son de la derecha, también son de la izquierda, ¿no? Y también se efectuaron una serie de estudios para poder, digamos, visualizar cómo es que el autoritarismo influye indirectamente en la forma de gobierno. Eso lo estudió Harold Laswell, un politólogo, un psicólogo norteamericano que también incursionó en explicar el liderazgo político. Vamos viendo pues que en el siglo XX muchas de estas alternativas de estudio fueron, digamos, concretizadas por estos estudiosos, ¿no? El gran momento en el cual podríamos decir que surge una nueva alternativa del estudio del liderazgo político en el siglo XX se da cuando ya la Unión Soviética cae por sus estructuras, ¿no? Es la famosa caída del muro de Berlín y que, bueno, hacia finales del siglo XX concretiza toda una serie de alternativas en todo el mundo, a menos en la parte de Europa, porque lo que anteriormente fueron las repúblicas soviéticas tuvieron como alternativa pues volverse independientes, ¿no? Y también en otros sectores que estaban ligados a los Balcanes. Entonces todo esto produjo una serie de movimientos políticos y también el surgimiento de nuevos liderazgos, ¿no? Muchos de ellos fueron liderazgos cuestionados porque eran liderazgos muy ligados a la parte o muy derechistas o muy izquierdistas, pero en el caso, o también surgió el otro liderazgo, que era un liderazgo el islámico, ¿no? Porque en muchos lugares, al verse con cierta independencia, se acentuaron este tipo de postulaciones de alguna manera teocráticas. Entonces, tenemos pues que si al final del siglo XX, las alternativas de liderazgo político a nivel mundial cambian, ¿no? En algunos casos surgen o empiezan a darse surgimiento del liderazgo de derecha,
o si no también hay una descomposición en algunos sectores en la cual, digamos, se renueva el autoritarismo, ya no es el autoritarismo de origen soviético, sino es un autoritarismo que está en función a otros propósitos, pero que siempre utilizan el autoritarismo como una forma de gobierno y bajo un liderazgo muy fuerte. Así tenemos que China combina el socialismo y el capitalismo, pero centrado en lo que es el Partido Comunista Chino, ¿no? Y también en lo que era la ex Unión Soviética surge Rusia, pero también con ese sentido vertical, ¿no?, de autoritarismo que está encarnado en la figura de Putin. Y no podemos dejar de lado también que hay otros sectores que se renuevan y se refuerzan, como Corea del Norte, y también en la zona donde predomina el islamismo, surge un islamismo teocrático, ¿no? Por no decir que ya en Irán en 1979 se dio inicio a una forma de gobierno teocrático. Entonces, todos estos fenómenos, al final de cuentas, que se realizan o se efectúan fuera de la zona de Latinoamérica o de América Latina o del Perú, a la larga influyen porque son modelos que de todos modos son tomados como referentes, ¿no? Bueno, aquí un poco habría que ver hasta dónde, digamos, esa influencia se dio en los grupos políticos o en los sectores que estuvieron, digamos, efectuando tareas muy marginales de la política, ¿no? Se habla del terrorismo, se habla, digamos, de los sectores antidemocráticos o democráticos, y realmente ahí también hay que ver hasta dónde los contextos internos tuvieron esa influencia. Pero vemos que todo este fenómeno del liderazgo político se incuba en el final del siglo XX, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra vista, por favor? ¿Aló? ¿Pueden pasar? Bueno, viendo que una de las consecuencias que se dio con estos cambios mundiales se traducen pues en la influencia muy marcada del surgimiento de varios regímenes socialistas en América Latina, ¿no? En el caso de Brasil tenemos el surgimiento de Lula, un líder que ejerció una influencia política muy marcada y que, digamos, gobernó Brasil con bastante optimismo. Luego también tenemos el otro surgimiento que se dio con los Kirchner en la zona de Argentina. También tenemos el caso de Michelle Bachelet, que también influyó como lideresa, ¿no? O sea, estamos viendo pues que estas alternativas, quieran o no, tuvieron cierto sesgo, ¿no? Y se visualizan a través de este tipo de gobernantes o de estos gobernantes. Otro de los puntos que también tendríamos que ver acá son los detalles que se refieren, por decir, en el surgimiento de estos liderazgos, ¿no? Estos liderazgos tienen dos vertientes. La vertiente de los liderazgos femeninos, con Michelle Bachelet, Rousseff en Brasil, Kirchner también acá en Argentina, y de alguna manera representan pues una manifestación de la forma como la mujer surge en estas zonas, también tomando un predominio en el gobierno. Y luego, de otro lado, también tenemos el surgimiento de los líderes y liderazgos de izquierda, por decir, como el caso de Evo Morales, también ya mencioné Lula, también surge el movimiento de Chávez. Y como estamos viendo, ¿no?, los fenómenos primeramente a nivel global se quiebran. Vemos que la caída del muro de Berlín, el muro, digamos, diferenciado del muro democrático, el muro autoritario, cae, y eso genera una serie de alternativas autoritarias y también de forma de gobierno en toda Europa, pero también estas repercuten en Latinoamérica, ¿no? Ya vemos, pues, como he mencionado, esas influencias que se dan en la zona de Latinoamérica. Ahí también hay que fijar un poco el detalle del Perú, ¿no? El Perú también
Ustedes saben que se dio pues, en 1990-91 esa lucha entre el Movimiento Libertad de Vargas Llosa y el Movimiento Cambio 90 de Fujimori, ¿no? Que, bueno, surgía como un outsider, pero luego asume y toma el modelo propuesto por Vargas Llosa neoliberal. Y al final lo que era un movimiento outsider asume una posición francamente abierta a los cambios económicos y que a la vez le va a permitir estabilizarse como liderazgo a lo largo de casi 10 años. Bueno, ¿cómo enfocamos nosotros en la psicología este tipo de estudios, ¿no? Primeramente, muchos piensan que la psicología está desvinculada o no tiene muchos puntos de referencia, pero como ya mencionó mi predecesora, yo he estado haciendo estudios, no son actuales, ya viene desde el 2014, en la cual más o menos tenía un seguimiento a este tipo de manifestaciones. En muchos casos, los liderazgos políticos están en relación con la realidad en la cual, digamos, surge, ¿no? Uno de los puntos que también es menester conocer es que en estas sociedades donde se efectúan, donde se eslabona, donde se levantan, donde se establecen los liderazgos, es necesario conocer muy bien el carácter, los detalles de estos grupos humanos, de estas poblaciones, de estas sociedades, porque de ese modo nosotros vamos a tener un contexto en el cual, digamos, estos líderes van a establecerse, ¿no? Y también diferenciar muy bien lo que es una sociedad tradicional, lo que es una sociedad conservadora, lo que es, siempre se habla de derecha, izquierda, y también si son sociedades autoritarias, porque a veces hay una cierta confusión, ¿no? Pueden haber sociedades tradicionales, pero eso no quiere decir que sean autoritarias. O pueden haber sociedades, grupos autoritarios donde de repente no son derechistas. O sea, ahí creo que hay que hacer una buena disquisición, porque a veces se emplea un término y a veces se obvia los detalles, ¿sí? Yo creo que ese es un punto importante para poder, digamos, al menos analizar desde el punto de vista de una sociedad y poder sacar conclusiones, ¿no? Porque me he dado cuenta de que a veces ahí es donde se generan los errores metodológicos para hacer investigaciones y obtener diagnósticos, ¿no? A veces se piensa que, bueno, esta sociedad es derechista, o esta sociedad es conservadora, o esta sociedad puede estar izquierdista o es populista. Entonces, de ahí hay que más o menos tener ese marco muy bien delimitado, porque si no vamos a tener muchas sorpresas, ¿no? En la secuencia de los trabajos que yo he efectuado, pues siempre he tratado de diferenciar lo que es el autoritarismo, el liderazgo, y más que todo delimitar el lugar donde se está investigando. No es lo mismo estudiar en un lugar urbano que en un lugar rural, y tampoco no es lo mismo investigar a una sociedad conservadora con una sociedad o con un grupo marcadamente, digamos, politizado, que puede ser derecha, izquierda. Ahí también tenemos que incursionar y hacer un estudio apropiado como psicólogos, ¿no? También hay detalles que yo pienso que como psicólogos se han vislumbrado. Por decir, hay dos puntos que resaltan, ¿no? Y es producto también, bueno, un poco del levantamiento de información. Muchos de los grandes líderes mundiales son médicos. Por decir, bueno, ya mencioné a Michelle Bachelet, también se menciona al Che Guevara, médico, también al jefe de la FARC de Colombia, que es médico, también a Salvador Allende, que es médico, también a Frank Fanon, que es un teórico de África, de Martinica, también es un gran teórico, es médico. También hemos tenido al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, médico. También el actual presidente de Siria es médico. También hay grandes figuras de terrorismo que son
médicos, ¿no? O sea, por decir, Ayman al-Zawahiri es un egipcio que es jefe de Al-Qaeda, es médico. También tenemos, en el caso de los Balcanes, a Radovan Karadzic, también que es médico y que tuvo que ver con las masacres que se hicieron en esa zona. Entonces, este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permiten delinear de alguna manera que en todos los liderazgos hay algunos detalles a menos profesionales, ¿no? Que hay que resaltar porque no podemos dejar de lado. Tenemos que ser minuciosos en poder, digamos, obtener algunos indicios o algunas características o hacer seguimiento a estas personas que, digamos, tienen proclividad hacia un liderazgo. El otro punto también que he encontrado, y que, bueno, casi todos sabemos, es que a partir del gobierno de Fujimori, muchos de los que nos han gobernado han sido ingenieros. Por decir, Fujimori estudió ingeniería en la Universidad Agraria, ¿no? Y estuvo 10 años. Ahora también tuvimos a Vizcarra, que era ingeniero, bueno, que gobernó pues varios años. También tenemos a Sagasti, que también fue ingeniero, bueno, gobernó unos meses, pero también. Luego tenemos, en la actualidad tenemos también a Bellido, que es el premier, que es ingeniero también, bachiller en ingeniería electrónica. También tenemos que López Aliaga, que ha sido candidato y que llegó casi segundo, tercero, también estudió ingeniería. Ahora, ¿qué detalles tenemos con esto? Que claro, ya vemos que hay una secuencia muy marcada tanto en los médicos como los ingenieros que tienen alguna vinculación con liderazgo, ¿no? Y eso es un indicio que nos permite más o menos, desde el punto de vista concreto, ¿no? Ver que, bueno, en estos personajes, son estos estudiosos, son estos políticos, hay una tendencia hacia el poder, o en todo caso siempre están ligados al poder. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, que hay médicos que están en el poder, que hay proclividad de los ingenieros al poder, entonces ya vamos viendo que hay una pista ahí para poder investigar, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, esto no es nada que uno cree o me parece, ¿no? Son cuestiones reales. Y más o menos ya vamos viendo lo que podría ser el uso de la metodología de investigación de la psicología política para ir determinando más o menos estos liderazgos, ¿no? El liderazgo no sale de la casualidad. Bueno, cuando yo estaba enseñando, por decir, en el caso de las lideresas políticas, en el caso de Estados Unidos, las grandes ministras de guerra o relaciones exteriores eran mujeres. Y parece que uno de los puntos que se tomaban en cuenta eran que la mujer siempre es mucho más decidida, es más intrépida, y justo con ellas, con las que estuvieron gobernando con Clinton, con Bush, eran mujeres, y mujeres muy preparadas, politólogas, ¿no? Y fueron las que se encargaron de bombardear a toda la zona de los bosnios que estaban siendo masacrados. También se empezó a atacar a todo lo que fueron los lugares donde se produjeron los ataques terroristas. Entonces, había esa tendencia a señalar que tanto, digamos, Hillary Clinton también estuvo como ministra y fue la que tuvo que intervenir en la primavera árabe. También, como ya reitero, Margaret Albright también estuvo vinculada a la lucha frontal en la zona de los Balcanes, y también la ministra de Bush estuvo a cargo de todo lo que era, digamos, el ataque al terrorismo. Entonces, estas figuras que nosotros vemos como liderazgos también se vuelven muy concretas cuando han tomado función como lideresas en el mando político, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Y dan a notar, pues, que ¿por qué se da eso? Por el alto nivel de preparación que ellas tenían. O sea, es otro punto a obtener, ¿no? Las grandes lideresas políticas tienen un alto nivel de preparación académica y muy diferente a los grandes líderes políticos, al menos en América Latina, un poco de comparación, ¿no? Lula nunca estudió en la universidad, fue un obrero siderúrgico. Y ni hablar tampoco de famoso Evo Morales. Evo Morales no tiene estudios superiores, ha sido dirigente de Cocalero.
y menos Mujica. Mujica, nuestro famoso presidente uruguayo, ha sido guerrillero, ¿no? Fue Tupamaro. Ahora ni hablar tampoco de Ortega, que bueno, Ortega también fue solamente militar, y menos aún de Nicolás Maduro, que también ha sido dirigente autobusero, ¿no? Entonces, vemos pues que este es otro detalle para diferenciar lo que podría ser la característica académica entre los liderazgos políticos femeninos y los masculinos, ¿no? En algunos casos se requiere mucho nivel académico y en otros no, solamente de repente ser buenos luchadores sociales o sindicalistas. Ese es otro detalle también que hay que tomar en cuenta para poder ir sacando conclusiones sobre los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, yo pienso que sí tienen, por lo que veo, siempre tienen algunas características marcadas y acentuadas, reales e históricas, ¿no? Porque uno eso lo ve haciendo un estudio pues, biográfico, puedo decir, y también viendo el contexto, ¿no? También últimamente en España han participado mucho los médicos en el poder, en la política, y actualmente también en México hay un médico que tiene una gran importancia ya, Hugo López-Gatell, que también tiene una participación muy marcada en el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, vamos viendo pues que los médicos, los ingenieros, la formación académica es un punto importante a tomar en cuenta de los liderazgos, ¿no? Yo creo que a veces cuando no se ha tomado en cuenta estos detalles nos sorprendemos, pero por el seguimiento pues que se hace, estos puntos son muy visibles, ¿no? No se puede decir que sea lejano. Otro punto que también ya tiene que ver una situación muy cercana a la nuestra pues, son las elecciones de 2021, ¿no? En el 2021 empezaron y se fue reduciendo la cantidad de participantes. Y como siempre, ¿no? Inicialmente, bueno, era Forsyth, después teníamos a Lescano, López Aliaga, Keiko, y bueno, al final una sorpresa, ¿no? Salió Pedro Castillo. Entonces, pero si uno hubiera hecho un análisis liderazgo político, habríamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Psicología política, hubiera visto algunos detalles, pues. Primeramente, el único ingeniero que por ahí estaba apareciendo era López Aliaga, ¿no? Ya les mencioné que los ingenieros definitivamente han tenido mucha participación política. Y de hecho que López Aliaga lo logró porque llegó pues a los altos puestos, ¿no? O sea, que decir que siempre había un ingeniero que estaba acercándose al poder. Lescano es abogado, pues tenemos el caso de Verónica Mendoza, bueno, es antropóloga, psicóloga, y en el caso de Pedro Castillo es profesor. Entonces, si uno analiza estos detalles, en mi opinión, uno puede decir, bueno, López Aliaga, según su condición de ingeniero, puede tener mucha participación y lo tuvo, y puede tener, digamos, puede haber ganado. Entonces, por ahí había una tendencia muy marcada de su liderazgo político ya marcado. ¿Por qué? Como ya les indiqué, ¿no? Había un antecedente muy marcado porque Fujimori fue ingeniero, ya es un antecedente. El otro punto, Vizcarra, ingeniero. Sagasti, ingeniero. O sea, y ya cuando un fenómeno es sucesivo, ya pues vamos viendo que esas secuencias, esas consecuencias pueden continuar. Entonces, por ahí había una pista, ¿no? Había una pista que más o menos se podía decir, bueno, puede que haya un ingeniero que tenga... Y lo tuvo López Aliaga. Como le digo, López Aliaga es un ingeniero, bueno, industrial, pero no lo ganó, pero estuvo por ahí ganando. Ahora, ¿quién ganó? Bueno, ganó Pedro Castillo, ya ganó Pedro Castillo. Pero ¿qué pasó? Últimamente, después que ha ganado, nos dimos cuenta, o recién supimos, o conocimos, o andamos que él era parte de un partido, Perú Libre, ¿no? Ahora, en ese partido, el presidente era Cerrón, o es Vladimir Cerrón. Para Vladimir Cerrón, ¿qué cosa estudió? Medicina. Ya, estudió medicina. Entonces,
si uno aplica un poco este análisis que hemos estado realizando, y hemos visto que en la secuencia de los liderazgos políticos siempre ha habido una predominancia del médico, entonces por ese lado, bueno, por ahí podía haber alguna novedad, y de hecho que la había una novedad, porque ahora se habla más de la pugna o en todo caso una contradicción del poder entre el médico, entre Vladimir Cerrón, que es médico, y Pedro Castillo, que es docente, ¿no? Entonces, estas evidencias ya tienen otra explicación, pues una explicación que desde el punto de vista del diagnóstico que hace un psicólogo político, ya nos diría pues que sí realmente ha habido participación de un ingeniero que llegó hasta el final, López Aliaga, y también en la actualidad en el poder también se presenta la presencia de un médico, ¿no? Indirectamente, que le disputa el poder al presidente. Entonces, son realidades que, desde el punto de vista objetivo, positivo, no lo podemos obviar. Yo, por el contrario, pensaría que por evitarse eso, no hemos visto un poco más la realidad, ¿no? Porque en las encuestas, en todos aquellos estudios que se hacían de mercado político, nunca sacaron eso. Pero ahora vemos que, pues, que el problema no es un problema, es una cuestión real. Los liderazgos están ahí y están en pugna, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir de que, pues, empleándose la metodología de investigación, era dable, ¿no? Como antecedente que podía darse la presencia de ingeniero en el poder y también de un médico en el poder, y que realmente lo han estado, porque, como les reitero, ¿no? López Aliaga ha llegado hasta el final, y también en este caso ya la pugna en el poder directamente lo asume Cerrón, que es el médico, y Castillo, que es el presidente, ¿no? Y ahí habría ya que dar las interpretaciones. Pero eso tampoco obvia que muchos de los que han postulado han habido varios médicos, y también inclusive algunos han salido, ¿no? Aguinaga, por decir, está con el grupo de Keiko, y también está Bustamante, y tenemos por ahí hasta Málaga, que es de un partido morado. Entonces, sí hay estas evidencias, porque los liderazgos políticos de alguna manera tienen cierta influencia y pueden ser perseguidos, ¿no? Ahora, ¿qué se espera de esto? Pues se espera, pues, que pueda haber alguna pugna, y lo hay, porque realmente el poder es una propuesta y el poder formal es otra. Entonces, pero al final de cuentas se evidencia que esa pugna en el poder de liderazgos actual en el Perú se está dando en dos niveles, ¿no? El nivel visible, que es el nivel que se da entre el que ha salido elegido y el jefe de partido, en este caso Cerrón, entre Cerrón y Castillo, que sería una de las pugnas, y la otra pugna sería quién tiene liderazgo real en el Perú, ¿no? Hemos visto, pues, que siempre, como parte de las pugnas, se dio Keiko y Castillo, pero luego ha disminuido, y bueno, ahora se ha formado todo un bloque en el cual el liderazgo está muy indefinido, ¿no? Por un lado sale el almirante Montoya, ya no sale tan frecuentemente Keiko, y se habla de movimientos, de marchas, de una tentativa de golpe, pero ahí no se nota un liderazgo. Entonces, hay un liderazgo real que sí se está evidenciando en la pugna en el poder real, que es entre Castillo y Vladimiro Cerrón, y el otro bloque que no tiene delimitado un liderazgo. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Depende quién maneje mejor la situación, y ahí sí podemos decir de que los liderazgos están más definidos. Por un lado, hablaríamos, pues, de un liderazgo real, que es el liderazgo que se da en el poder, y por otro lado, el otro liderazgo sería el que todavía, digamos, no está indefinido en la oposición, ¿no? Porque hay una variedad ahí, van de los denominados caviares, van por los denominados derechistas, neoconservadores, militares, fujimoristas, apristas. O sea, en todo ese abanico de propuestas o de grupos o de partidos, tiene que haber un liderazgo, si no solamente haga como protestas dispersas o grupos dispersos, ¿no? Mientras no se vinculen y se forme un fuerte liderazgo, creo que la situación no está muy definida, pero yo pienso que a la larga va a tener que definirse, ¿no?
de alguna manera, porque todos hablan de un vacío, que no hay gobierno, pero también quiénes son la propuesta de este gobierno, quién saldría, la República, saldría el Grupo del Comercio, salía Keiko, salía ahí también, ahí tiene que haber un liderazgo, porque si no, estamos iguales, ¿no? No hay una situación de definición. Y como dice, ¿no? Todo eso perjudica al Perú, las inversiones bajan, no hay una cuestión de confianza. Y al final de cuentas, pues esa es la situación. ¿Quién prima, no? ¿Quién define? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién saca cara? ¿Quién es el que lleva adelante? O sea, es una cuestión que no solamente le cabría pues al gobierno elegido, sino también a la oposición, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde, bueno, los elementos que les he mostrado, pues de alguna manera han conducido a eso, ¿no? Predominio de algunas profesiones, después también indefinición, no hay bloques concretos con líderes, y también pues los liderazgos no son casuales. Para que hay una propuesta que yo hice de que si los médicos tienen esa ventaja, son por 3 razones, ¿no? Alta preparación académica, segundo, mucha interrelación social, y tercero, participación política. O sea, creo que con estos elementos que inclusive están señalados en la psicología política, como la socialización política, la participación política, creo que facilitan y permiten el mejor uso y manejo del liderazgo político, ¿no? Y yo creo que con esto más o menos espero haber dado unas luces sobre el liderazgo en general y sobre el liderazgo Perú en la actualidad, ¿no? Bueno, hasta acá no me llego y bueno, sería cuestión de responder a algunas preguntas si las hubiera, ¿no? Gracias. ¿Aló? Sí, doctor César, buenas tardes. Invitamos a alguno de los participantes si tiene alguna consulta para que nos escriba al chat o pueden abrir sus micros también. Muchas gracias, licenciado Durán. ¿Alguna consulta que quieran hacer los asistentes, por favor? Pueden escribirlo al chat, yo lo voy a leer. ¿Ninguna consulta que deseen realizar? Al parecer todo está claro, doctor. Están llegando algunas consultas. Sí, sí, gracias, Manuel. Acaba de llegar una consulta, doctor, se la leo. ¿Por qué el peruano no se interesa por la política y termina eligiendo a políticos sin trascendencia? Bueno, en la propuesta de la psicología política hay 2 elementos básicos, ¿no? La socialización política y la participación política. La socialización política es un elemento necesario para que el individuo pueda tener una participación en el manejo o en todo caso en la conducción de su sociedad. De repente se maneja solamente con un criterio muy familiar o muy conservador o muy tradicional y eso no le permite pues aperturar un poco sus vínculos sociales. Por eso puede formar personalidades cerradas, poco sociables y de poca participación, ¿no? Y menos pues tener una actividad política, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? Porque a veces eso siempre he visto como una alternativa negativa, pero eso, la formación y la socialización política se da pues desde el momento en que el individuo asume sus cargos ciudadanos, ¿no? Los 18 años o en todo caso cuando forma parte de un grupo político, ¿no? Pero muchas veces hablar del grupo político es algo que para muchos es negativo y eso creo obedece a todo un prejuicio, ¿no? Muchos dicen, no, ¿para qué está la política? Pero después se están quejando. Entonces, es una cuestión contradictoria, ¿no? Y eso obedece, pues, a la forma como, de alguna manera, han tenido un aprendizaje en su entorno familiar, más que todo, ¿no?
Muy bien, doctor. Acá tenemos otra consulta de la participante Rosa Castillo Guillén. Dice, ¿cómo podemos incentivar la participación política? Bueno, la participación política es una cuestión personal. Creo que cada uno, en la medida que asume el conocimiento de sus derechos y sus deberes ciudadanos, puede tomar una alternativa y debe ser voluntaria, ¿no? No puede tampoco ser inducida porque si no pierde cierta pureza, ¿no? O sea, alguien ya asume una posición, pero debe ser consciente que eso obedece a criterios muy bien dirigidos, asumidos, ¿no? Entiendo. Tenemos, bueno, más que consulta, es un comentario. El participante Nilton Cruz dice, ¿por qué el Colegio de Psicólogos no pone agenda en la política nacional, regional y local? Bueno, como le dije, todos los elementos que forman parte de una colectividad o de un grupo se manejan por el criterio de elección. Y en este caso, si nosotros elegimos algo es porque, bueno, queremos que nos represente, pero no podemos quejarnos después de que el que nos represente no nos represente políticamente, porque eso creo que ya se maneja con otro criterio, ¿no? Para eso creo que tenemos que tener, en todo caso, más participación interna, o si no, participar en algún partido o en un grupo político. O sea, eso también hay que diferenciarlo, ¿no? Yo pienso que parece no es bueno politizar las instituciones, pero también una alternativa es que participemos en los grupos políticos o en los partidos políticos y establecer vinculaciones indirectas, ¿no? Yo creo que en cada partido político debería haber una sección de psicología, ¿no? No esperar todavía que el colegio de psicólogos sea un ente político, sino en los partidos políticos creo que tampoco hay costumbre de formar de repente grupos internos que estén dando alternativas de psicología. Por ahí debe darse, no tanto en el colegio, me parece, ¿no? Así es. ¿Alguna otra consulta de los participantes, por favor? ¿Ninguna otra consulta? Acá hay una consulta, doctor, del participante Ronald Milton Enríquez Huanca. Dice, doctor, ¿qué es la biopolítica y cómo se relaciona esto con el tratamiento que se dan en la pandemia? ¿Qué es la biopolítica y cómo se relaciona esto con el tratamiento que se da en la pandemia? Bueno, yo no conozco a fondo el término, porque ese término está más ligado a la parte médica o a la parte biológica, y probablemente tenga un conocimiento reciente, pero ¿cómo el psicólogo podía participar en la parte de la pandemia? Hace poco, en una de las conferencias que se mostró, vimos que, por decir, un elemento de la formación que se recibe en Europa tiene a verse con las emergencias sociales o las emergencias médicas o las emergencias psicológicas, que son como primeros auxilios que se tienen que tener, ¿no? Entonces, a ese nivel yo pienso que también la formación en los centros académicos, de repente en las universidades, no está completa. Y yo creo que eso más lo reciben los mismos médicos. Yo pienso que una alternativa podría ser crear un centro donde se brinde una formación en lo que es biopsicología o también en lo que podría ser emergencias psicológicas o emergencias en servicios sociales. ¿Por qué? Porque es un elemento auxiliar que tiene que tener la psicología. Pero, como digo, y como han reiterado muchos de los ponentes, a veces no modificamos nuestra currícula, se mantienen por 10, 15, 20 años y no vamos. Entonces, eso ya no le corresponde al psicólogo, sino también a los centros académicos. E indirectamente podemos conocer eso porque esas materias se estudian, me parece, más en las áreas médicas o en las áreas de biología, ¿no? Donde sí, bueno, por el mismo tenor de sus tratamientos tienen que estar más actualizados en esa área, ¿no? Y para el psicólogo yo pienso que eso ya tenía que recurrirse a la formación que se recibe, como digo, ¿no? En las universidades, en los centros especializados. E inclusive creo que eso ni existe, o si existe, es poco conocido en los posgrados, ¿no? Gracias. ¿Hubiera otra pregunta?
Bueno, más que una pregunta, un comentario de la participante Rosa Castillo Guillén. Dice, entonces, antes de asumir un cargo político, deberían de pasar evaluaciones psicológicas. Y tenemos una consulta más de Marisela Villafuerte Salas. Dice, ¿a qué se debe que en el Perú existen tantos partidos políticos? Bueno, que existan varios partidos políticos es valedero, ¿no? Porque es más democrático en relación a lo que me parece había antes. Pero cada uno tiene que elegir lo que sea pues su criterio, su conciencia, ¿no? El que haya muchos partidos es pues, positivo porque permite pues la actividad democrática, ¿no? Pero también hay que ver no solamente la cantidad, sino la calidad, las propuestas, y también las intenciones de cada uno. O sea, es algo que se maneja en doble sentido, ¿no? Ver la calidad, la cantidad y la propuesta que uno también desea, ¿no? Así es. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿Ninguna otra? Perfecto, doctor. Le agradecemos por su participación con nosotros. Damos por finalizada su conferencia. Manuel, por favor, si puedes visualizar la diploma.